Hemos viajado a Monteplata luego del aparatoso cierre de un albergue infantil juvenil y sobre estos hechos la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes informó que los líderes de este orfanato habían sido apresados por abusos sexuales, pese a que la solicitud de medida de coerción no involucra los nombres de ellos con ningún delito sexual, lo que genera para quienes están al frente de este orfanato indignación y muchos cuestionamientos sobre cuál ha sido el verdadero espíritu de la intervención hecha por el Ministerio Público. Veamos esto en documentos. La teoría fáctica del Ministerio Público en este expediente es que luego de una denuncia de CONANI sobre posibles irregularidades en el proyecto Esperanza, resaltando de manera particular el caso de una adolescente que resultó embarazada por otro adolescente también interno en el centro, la menor fue trasladada a una casa particular sin la aprobación de CONANI. Se trata de una adolescente que había llegado al hogar procedente de San Pedro de Macorís. No alcanzo a entender cómo el Consejo Nacional para la Niñez, la Procuraduría Fiscal de Monteplata, va a Proyecto Esperanza con fines de allanarlo para buscar supuestamente una jovencita o dos jovencitos que por denuncias de maltrato, y llega con un aparataje arrestando y deteniendo personal. Sin embargo, el proyecto Esperanza cuenta con más de una prueba de que al enterarse del embarazo de inmediato informaron a CONANI pidiendo ayuda para el manejo del caso, pero los correos y solicitudes nunca fueron respondidos. Aportamos 4 o 5 emails de contacto del señor Francesco Padovani con ejecutivos de CONANI. CONANI nunca respondió, teniendo la responsabilidad, porque los jóvenes que estaban en el centro fue CONANI quien lo llevó. Ante el silencio de CONANI, directivos asumieron dar acogida a la adolescente en la vivienda de una de las maestras, de modo que no afectara la dinámica del orfanato, lo que al mismo tiempo, cuentan, obligó a buscar soluciones médicas especiales y provisión para el futuro bebé. Esa falta de respuesta de CONANI hizo que esa jovencita le fuese buscado un hogar de acogida, que fue la casa de una de las personas que trabaja precisamente en el proyecto. Y cuando la jovencita dio a luz, en esa casa fue acogida él y el niño. Vale decir que el periodo de gestación, el proyecto se encargó de llevarla al hospital para los seguimientos del lugar, y que cuando nació se le proveyeron los pañales, la leche, todas las cosas que podía necesitar una parturienta, se lo proveyó el proyecto. CONANI, que tenía la responsabilidad de ir en auxilio del proyecto cuando le notificaron eso, nunca lo hizo, ni tampoco se ocupó de la joven después que dio a luz el bebé. El acta de allanamiento establece que se encontraron elementos a juicio del Ministerio Público alarmantes, pero que, según autoridades del centro, tienen una clara explicación. En la medida de coerción, a propósito, habla también de que en el centro se encontraron condones. Como allá son adolescentes que hay, en su gran mayoría, Prosoli y otras instituciones iban a dar charla sobre el cuidado que deben tener los adolescentes. Y en ese cuidado y cómo cuidarse, se le otorgaban condones. Amén a eso, en el centro, en el salón de actividades, también allá se le daban clases sobre eso. Y los condones se encuentran en el centro, no como un objeto para incentivar, sino para evitar situaciones en el caso de que algunos tuvieran algún tipo de affair, como pasó con los 2 jóvenes y que produjo el embarazo de una jovencita de 16. Recuerda que República Dominicana figura en la lista de los 5 países latinoamericanos con mayor número de embarazos en adolescentes, por lo que un orfanato de adolescentes que provienen de conflictos familiares o conductuales necesariamente debe ofrecer educación sexual a un grupo de jóvenes ya vulnerables, razón por la que en ocasiones se ofrecían talleres en el centro.
La medida de coerción establece que por esta denuncia se procedió a entrevistar y evaluar físicamente a algunas menores. 2 de ellas manifestaron haber sido tocadas sexualmente por otros 2 menores que se encontraban en el hogar. El tipo penal envidiado 351, numeral 2, dice que el que abusa, maltrata, veja, humilla o facilita el maltrato a menores lleva pena de 1 a 5 años. La situación que se dio en el proyecto Esperanza es que una joven, conforme lo dice la certificación médica, de 16 años, consintió tener una relación con otro chico de 17 años. Entonces, una relación consensual entre 2 adolescentes no debe ser el motivo ni la excusa para solicitar medidas de coerción, sobre todo una tan gravosa como la prisión preventiva, en contra de unos ciudadanos. La calificación jurídica del Ministerio Público se ampara en el artículo 351, numeral 2 del Código Penal, que se refiere a la inobservancia y la supervisión. También se les acusa de faltar a los artículos 12, 14 y 396 de la Ley 136-03, relativos a violación sexual o abuso cometidos por personas que tienen poder sobre algún menor. El abogado lo considera una barbarie jurídica, siendo que ninguno de los directivos del centro ha cometido abuso con alguno de los menores. Lo deja claro la solicitud de medida de coerción. El defensor solamente habla de lo que menos afecta. Hay otra niña más que dice que fue tocada, pero 2, 3, 4, 5, una docena que fueran tocadas por otros niños, no puede establecerse responsabilidad a tercero. No es el caso. El Ministerio Público habla de 3. Y esas niñas dicen cuáles fueron los niños que le tocaron. El abogado establece que hubo una intención contaminada del Ministerio Público de crear un expediente penal contra Francesco Padovani y Rosanna Andújar Santana, pese a conocer que no era el proceder jurídicamente correcto. Si a partir del conocimiento de la medida de coerción no se ha solicitado una ampliación de la calificación jurídica dada al proceso para incluir delito sexual, la Procuraduría Fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, que reposa en manos de Olga Dinaya Avería, no podía preparar una nota de prensa, enviarla a los medios de comunicación, diciendo que estos ciudadanos habían sido sometido a medida de coerción por delitos sexuales. Eso es infamante. Y eso es para que esa ciudadana en este momento esté suspendida en su puesto. Entiende que se festinaron sus derechos y fueron enviados a prisión en un afán por ganar titulares sin una investigación responsable. Para colmo, porque todo esto me ha puesto a reflexionar, conforme establece el Código de Procedimiento Penal, en los artículos 111 al 14, están todos los derechos que tienen los imputados. Y entre esos derechos, ellos tienen derecho al buen nombre, a que no se les ultraje, a que no se les maltrate, a que no se le veje, a que no se le violen derechos constitucionales. Esa publicación viola derechos constitucionales, viola el derecho a la dignidad, a la honorabilidad. Y me han abierto la brecha para que cuando yo vaya a la Corte de Apelación a apelar la injusta medida que le impusieron, yo vaya solicitando la nulidad de toda la instrucción por la conculcación a un derecho fundamental hecho por la institución que tiene la obligación de la objetividad en la investigación y solamente presentar los hechos sobre los cuales tiene conocimiento. Resalta el devastador impacto para los niños de una intervención que, según la ley, debería tener un tratamiento correccional por parte de las autoridades, mucho más cuando también son parte de la inobservancia. Cuando se presentan para el allanamiento bajo la excusa, conforme a la solicitud de allanamiento, de que andaban buscando unos jóvenes que habían dicho que en el hogar lo estaban maltratando. En este centro, todo parece tener un trasfondo que no se lee en el expediente de la Fiscalía.
Según hemos investigado, data del 2017, cuando el director de la Fundación Francesco Padovani hace un llamado a la titular de la Dirección Nacional de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, Olga Diná, explicando el extraño privilegio concedido a quien antes de él fuera la directora del proyecto Esperanza, la señora Ana Estocco. En un expediente que reposa tanto en CONANI como en la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes, se guarda constancia de que por diligencias del señor Padovani fue negada la adopción de un infante con quien la mujer se había obsesionado. Según los documentos, Ana Estocco falsificó certificaciones para conseguir la tutela legal del menor y sacarlo del país. En un documento redactado por Proyecto Esperanza, el 23 de agosto del 2017 a la titular en Santo Domingo, el señor Padovani hace énfasis en las constantes irregularidades de la fiscal de niños, niñas y adolescentes en Monte Plata, Rossetti Beltré Fulgencio, esto sin auxiliarse de CONANI. Indica que la señora Ana Estocco se aparecía cuando quería en el albergue y hasta se llevaba al niño de vacaciones con autorizaciones de la fiscal de Monte Plata, que sin tener las competencias otorgó la guarda del menor a la mujer ya involucrada en falsificación de documentos relativos a este menor y que no era familiar ni allegada del niño. El documento continúa diciendo que cuando se quejaron ante la mencionada fiscal, ella arremete contra el proyecto, sancionando a la directora educativa Camila Estigarribia por supuesta malcriadeza, asumiendo decisiones como juez cuando su labor se limitaba a la fiscalización. En 2019, se recusa nueva vez a la fiscal Rossetti Beltré Fulgencio ante el ex procurador Jan Alain Rodríguez por animadversión, parcialidad, abuso de autoridad y manejos distanciados a la ley, que consistían en saltarse las pruebas sociofamiliares y psicológicas que son esenciales para garantizar la integridad del niño, niña o adolescente. Un exdirector provincial de salud de Monte Plata recibe nuestra llamada. El doctor Winston Martínez confirma que recibió en su despacho hace 2 años a la señora Ana Estocco, quien le pidió certificar brotes de enfermedades en la piel en el proyecto Esperanza, lo que médicos de la provincial nunca encontraron. Lo que nos indica que existía una cacería montada contra el albergue. ¿Esa niña que llevan ahí familiar de usted? Mi hija. ¿Qué es lo que le pasa a ella? No sabemos. ¿Por qué se la llevan detenida? Se la llevan detenida, es un proyecto ahí, pero no sabemos. Mi indignación viene porque estamos hablando de personas honorables. Estamos hablando de personas que hacen un trabajo y un aporte a esta sociedad. Las irregularidades que explica el abogado ponen en tela de juicio los procedimientos que ha ejecutado tanto CONANI como la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes en el escandaloso cierre y sometimiento de 2 directivos de un albergue que por 20 años ha sido auxilio para el Estado en el manejo de niños y adolescentes en extrema vulnerabilidad. Al evaluar los videos de la intervención, se lee una clara violación a los protocolos de niñez, una ruptura agresiva a lo que el Estado les vendió era su nueva zona de seguridad, trasladados por policías y sometidos a un desmonte de su estructura emocional. Si esto es protección, que nos lo expliquen. En 2019, la puntuación de este centro en evaluaciones de CONANI fue de 90 puntos sobre 100. Para el 2020, de 85 sobre 100. En 2021 el resultado fue de un 44. Explican ellos que tuvo que ver con que hubo pruebas que no se realizaron y por eso la puntuación estuvo a medias. Sin embargo, en enero de este año la evaluación de las autoridades fue de 98 puntos sobre 100, lo que no permite comprender el manejo dado por las autoridades a este caso. Sin embargo, en el próximo bloque veremos que no se trata de la primera intervención cuestionable de CONANI durante el último año. No se lo pierda. Nuestra visión y pasión han crecido en el tiempo.
transformándose en un ron apreciado por su calidad y legado. Hoy Brugal es reconocida como una marca país, representando con orgullo lo mejor de la dominicanidad. Nuestra calidez auténtica y la capacidad de sacar lo mejor en cada momento. Desde el comienzo mucho ha cambiado, pero la atención al detalle y la búsqueda incesante de la calidad absoluta siguen intactas. 5 generaciones han seleccionado las mejores barricas, confiando en el toque que solo nuestra tierra puede brindar. Cada botella de Brugal es embajadora de lo mejor de nosotros, aquí y en todo el mundo. Salud. Brugal, la perfección del ron desde 1888. Vi que por una mujer bombero se salvaron 2 niños, entonces ahí empezó el yo querer ser bombero. Yo soy de la que digo que eso no se toma de la noche a la mañana, sino que uno nace con ese don de querer ayudar. La casa estaba en una situación fea, que no se la deseamos a nadie. No tenían baños, los cines estaban de un lado despegados, todas las tablas, la mayoría todos estaban en el suelo. Me llamaron de mi vet y me dijeron que me iban a hacer mi hogar. Ahí empezó mi felicidad, ahí empezó todo. Cuando yo vi que ellos llegaron y vinieron y empezaron a medir y eso, yo nunca me imaginaba que yo iba a tener mi hogar así. Dios nunca llega tarde, Dios llega cuando tiene que llegar. La Farmacia Medicar GBC ya está aquí en Dajabón y todos los medicamentos que necesitas con un 20% de descuento. Visítanos en la calle Hufferman, número 65, La Fe, y estamos abiertos los domingos. La farmacia de todos los dominicanos. A mediados del 2021, un escándalo proveniente de un albergue para menores en Jarabacoa estremeció a todos, más cuando las trabajadoras sociales fueron acusadas de maltrato, torturas y actos de barbarie. La intervención del proyecto Esperanza en Monteplata sería la segunda en un año, lo que al mismo tiempo provoca cuestionar qué vigilancia ha tenido Conani durante el desarrollo del cuidado de esos centros con los menores, de modo que pueda intervenirse, identificarse cualquier situación antes de que se convierta en un mal de muchos. Un aspecto digno de toda observación es que lo dicho por Conani de manera verbal, en ambos casos, no se sostiene en los expedientes escritos. La acusación del Ministerio Público contra un grupo de ex empleadas del albergue intervenido en Jarabacoa en 2021 fue que habían denigrado la convivencia en el refugio, sometiendo a las menores a un trato denigrante e inclusive actos de barbarie. ¿Son inocentes ustedes lo que le están pidiendo? ¿Son inocentes Sí, ustedes? somos inocentes. Somos inocentes donde quiera. ¿Qué ustedes creen que está? Según Conani y el Ministerio Público, en ese momento, el personal de la casa de acogida maltrataba a las niñas y adolescentes con agresiones físicas, verbales. Las encerraban en un cuarto de aislamiento como método de castigo, donde eran también amarradas. Dijeron en una supervisión sorpresa haber encontrado una soga de 8 metros, 4 pedazos de sábanas en tiras y una caja de pruebas de embarazo con 4 pruebas de embarazo sin utilizar. Posteriormente, Conani se vio precisado a aclarar que no hubo maltratos en el hogar de paso en Jarabacoa, aunque destacó que faltaba supervisión y personal calificado. Las trabajadoras sociales fueron liberadas pese a que el Ministerio Público pedía prisión en su contra. Sin embargo, este albergue de Conani no es el único manchado con irregularidades. En los albergues administrados por Conani, el sistema de supervisión había sido abandonado, con lo que la estadía en un centro de acogida se había limitado a estar en una casa con comida. Los tratamientos de regeneración y reinserción de los niños y adolescentes habían sido descontinuados en el tiempo. Lo que duré no me trataron mal. La pasé bien. Al principio estaba triste porque me quería ir por mi familia. Mientras las autoridades buscan un nuevo orden para los niños que se encontraban bajo tutela legal en el proyecto Esperanza, cada uno de ellos lidia con una batalla. Como nos cuenta esta menor, quien vivió por segunda vez la experiencia de ser removida de un hogar a otro. El mundo se me cayó realmente y como de la noche a la mañana
empezar una vida nueva en un lugar donde tú no conoces, con personas extrañas, que ir a la escuela, o sea, que ya estaba acostumbrada a mi antiguo compañero y todo. Eso fue lo peor que a mí me pudo haber pasado. Para muchos de estos niños, niñas y adolescentes, estos hogares de acogida son la familia que nunca tuvieron, ya que reciben del personal el amor, apoyo y sustento que no consiguieron en sus padres. Realmente yo opino que el hogar ha sido una fuente de apoyo para mí personalmente, ya que cuando yo llegué a un sitio totalmente desconocido, me acogieron sin ningún tipo de distinción, me aceptaron como soy, incluso te brinda, así tal cual tiene su nombre, una esperanza. Para muchos niños ese hogar ha sido una esperanza. La adolescente, que pasó gran parte de su juventud en el proyecto Esperanza, narra cómo aún no puede creer que el hogar que un día le dio seguridad, ahora ya no esté. Cumplió 18 años en diciembre, pero no había salido del hogar porque no tenía hacia dónde. El día del allanamiento, mostrando su cédula, consiguió que la dejaran libre. Fue muy triste realmente. De hecho, el primer día, o sea, yo no lo creía, yo entré en shock. O sea, yo me quedé, ¿qué está pasando? Porque usted sabe que empiezan los rumores, especulaciones, y yo no entendía realmente qué sucedía. Entonces, luego que salen los noticieros y demás, ahí yo estoy asimilando, pero yo realmente estaba en shock. Yo, al ver a mis compañeros, los niños que se criaron ahí conmigo llorando desesperadamente, y yo entender por lo que están pasando, también me provocó angustia, llanto. Sí, lloré mucho. Visitamos la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes en Monteplata. La encargada establece que no había recibido denuncia de irregularidades en el proyecto Esperanza, pero respecto al expediente no ofreció información que ayude a aclarar los hechos que se imputan a quienes hoy guardan prisión preventiva. Esa parte no quiero referirme por el momento, porque hay un proceso de investigación abierta y no quiero tocar esa parte. ¿Usted había recibido denuncias de irregularidades en ese albergue? Yo no la había recibido. Cuando le abordamos sobre la intimidante intervención policial tipo operación antinarcótico, la magistrada no quiso continuar. Pero el protocolo de niñez no es solo que no los graben los adultos, sino que cualquier intervención sea lo menos traumática posible. Si ustedes son 5 adultos y a eso agregan 20 policías para ir a buscar a 18 niños, me parece que hay un desborde irracional ahí. ¿Usted no cree? Bueno, ese es el juicio suyo. No, yo le estoy preguntando. Sí, yo le estoy diciendo lo que sucedió. Lo que se admitió fueron los privilegios sobre un menor concedidos desde esta oficina a una mujer cuya adopción de ese menor fue interrumpida por alegada falsificación de documentos. Se le está permitiendo verlo, porque realmente ella tenía una guarda que fue dejada sin efecto. Entonces se le permite que lo vea por asunto humanitario, porque ella, como le dije, le tiene mucho amor al niño y se le permite simplemente ver al niño. Eso es lo que se está haciendo hasta tanto los tribunales decidan, ¿verdad? Y haya un fallo, porque ese caso está abierto. De su lado, la encargada de Conani Monteplata establece que Conani centralizó su comunicación con este albergue desde Santo Domingo, razón por la que fue invitada a participar en la intervención de manera accesoria. Pese a desconocer el expediente, dice haber escuchado a vecinos decir que los niños del albergue permanecían mucho tiempo en la calle. A nosotros que nos correspondió como municipal apoyar a mover los niños únicamente. Las informaciones que maneja Conani Monteplata son escasas. La directora local dijo que desconocía que los directivos serían arrestados y lamenta que la provincial no sea involucrada en el lógico monitoreo que debe realizarse a los albergues, lo que se convierte en un punto de debilidad. En esta ocasión, Conani no concedió la entrevista que solicitamos para conversar sobre la intervención del albergue de Monteplata. Pero recordamos que cuando se intervino el hogar de Jarabacoa, la entonces presidenta el año pasado estableció que un gran número de infuncionalidades eran resultado de la falta histórica de responsabilidad por el mismo Conani, que había incumplido desde la subvención hasta la supervisión.
la Procuraduría de Niños, Niñas y Adolescentes. Sí, nos respondió, pero a través de una nota escrita en la que establece que los directivos de ese centro faltaron a su papel de protectores de los derechos del grupo bajo su cuidado. El expediente queda en manos del Ministerio Público, al tiempo que la casa albergue continuará cerrada mientras se amplía la investigación.